En el cine, series de televisión, novelas, videojuegos, en las historias en general, hay un problema con las segundas partes, las secuelas. A mí me gusta llamarlo el problema del hermanito menor. Cuando eres el segundo hijo, el pequeño, te toca heredar todo de tu hermano mayor. Heredas la ropa, heredas los juguetes, heredas hasta las expectativas de alguien que vino antes de ti. Y sí, que esto es más o menos un cliché, uno no por ser el hijo pequeño tiene que heredar todo eso, pero como todos los clichés, este tiene una razón de existir y se puede aplicar de vez en cuando en la vida real. A muchas secuelas les pasa lo mismo, son hermanitos menores. Y esa ropa que heredan de la entrega original ya no les queda bien, esos juguetes ya no divierten y esas expectativas son unos grandes zapatos por llenar. Hoy en Cita de Autor quiero hablar de una franquicia que yo adoro y que hace poco estuvo celebrando su 25 aniversario. Digimon siempre tendrá un espacio enorme en mi corazón, es parte de mi infancia. Y aún así algunas de sus historias pueden llegar a perseguirme incluso en mi adultez, como fue el caso de Last Evolution. La película de la que tiene reseña acá en el canal y que se vendía como un cierre para las aventuras de los protagonistas originales. Una película imperfecta pero con un maravilloso mensaje. Aunque esta vez no vamos a hablar de esos protagonistas. Hoy toca hablar del hermanito pequeño de la secuela que nadie pidió y de la que aún así muchos tenían grandes esperanzas. Hoy toca hablar de Digimon 02, los chicos que fueron y siguen siendo los eternos segundones. Antes de empezar me presento, mi nombre es Hansel y aquí en Cita Autor hablo de cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Y mira, si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Como dije en mi anterior vídeo sobre Digimon, algo que a mí me encantó de esta serie fue que se acabó. Puede sonar un poco contradictorio, pero a diferencia de su competencia directa por ese entonces, Pokémon, que siguió sacando temporada tras temporada, estirando el mismo chicle sin parar, Digimon Adventure acabó tras 52 episodios y honestamente acabó muy bien. Pero en Toei Animation, la productora, sabían que esta gallina de los huevos de oro aún tenía mucha plata por sacar. Así que en menos de un año se estrenó Digimon 02, la secuela de la primera serie. Y un claro ejemplo del problema del hermanito menor. Aquí no solo se reutilizaban todos los conceptos de la serie clásica, sino que el nuevo grupo de niños protagonistas heredaban todas las características del grupo original. Teníamos otro chico protagonista temerario y temperamental, como lo fue Tai, pero esta vez sazonado con un extra de inmadurez e inocencia que dejaba a Davis en la fina línea entre lo tierno e irritable. Otro chico súper listo como Izzy, pero esta vez tan introvertido que terminaba aburriendo. Y otra chica media loca como Mimi, pero sin ese toque de niña malcriada creída. No suficiente con eso, trajeron a los hermanos pequeños de Tai y Matt, que eran los dos niños más pequeños de la original, y los hicieron parte de este grupo, solo que ahora un poco más crecidos. Y por si tampoco fuera suficiente, todo el elenco original regresó a esta serie. De hecho, años después de ver 02, sigo recordando estos cameos del elenco original como lo mejor de la serie. Como eran un poco mayores y ya iban a la secundaria, no tenían tiempo para vivir aventuras y salvar al mundo. Y casi siempre lo que hacían era aparecer como apoyo de experiencia, haciendo hincapié en sus responsabilidades y sus nuevas personalidades. A pesar de que apenas son adolescentes, se logra dibujar una línea bien clara en la arena que los divide entre los nuevos niños protagonistas, haciéndolos ver como personajes más maduros. Es curioso que lograran esto en una serie dirigida a un público infantil y en el que solo son un cameo, pero no lo lograron en Digimon Tree, que años después se centraba solo en ellos a las puertas de graduarse de la preparatoria y donde las tantas situaciones intentando ser más maduras nunca llegaron a cuajar. Por otro lado, los pequeños segundones de Digimon 02 no tuvieron cabida en esa Digimon Tree más allá de una pequeña mención. Por supuesto, rescataron a TK y a Kari, que eternamente están en esa disyuntiva de si pertenecen al grupo original como los más jóvenes del equipo o son parte del segundo elenco. La respuesta es obvia, estos dos personajes funcionan muchísimo mejor cuando están rodeados de los chicos mayores y con el elenco de 02 es como si les licuaran el carisma. Last Evolution es, como dije antes, una película que servía como final para Adventure y en general creo que cualquiera puede disfrutarla, incluso si no eres fan de Digimon. Sobre todo por los temas tan profundos que trata sobre la madurez y los procesos del duelo. Pues en este filme a los chicos de 02 se les dio un espacio para brillar como alivio cómico, como, oh sí miren, el equipo junior, los chicos de esa secuela de la que nadie se acuerda. Por tener hasta escenas de acción tuvieron. Todo muy bien.
pero fue cuando anunciaron que tendrían su propia película cuando yo me emocioné. Y además sería una secuela directa de Last Evolution con el mismo estilo artístico, con las mismas vibras, o al menos en teoría. Una vez que fueron saliendo las primeras sinopsis y artes conceptuales de Digimon 02, mis expectativas se transformaron en Digimon 00. Y después de esta, a mi entender, necesaria, larguísima introducción, ahora sí hablemos de la película y de cómo en Toei Animation se las arreglaron para que los chicos de 02 siguieran con su destino de eternos segundones, inclusive en su propia historia. Okay, guys. Right, let's go. All right. Digimon Adventure 02, the beginning. Digimon Adventure 02, el comienzo, es súper fiel a su título, pues intenta narrar en apenas 1 hora con 20 minutos el inicio de toda la franquicia Digimon, el cómo y el por qué estos monstruos digitales salieron de su ambiente informático y empezaron a vincularse con jóvenes humanos. Pero no lo hace con un enfoque referencial, hilando los 1000 cabos sueltos de la franquicia, sino que de la forma más perezosa posible se inventa un personaje nuevo de la nada, que por arte de magia, y esto es literalmente, no estoy usando metáforas, por magia, hace que ocurra todos los sucesos que le dieron pie a la franquicia. Este personaje es Louis, el típico chico emo repetido hasta la saciedad en el audiovisual japonés, que está vestido como si todavía estuviéramos en las series infantiles originales, lo que contrasta fatal con el estilo más realista y costumbrista que se había heredado de Last Evolution. Creo que es casi intencional, porque entre todos los demás personajes, Louis viene para robarse la atención, pero de lleno. Él es el inicio, desarrollo y conclusión de la trama. Lo demás es solo un decorado. Louis vivía en una casa disfuncional, con su padre conectado a una máquina para poder vivir y su madre con trastorno de bipolaridad ocupándose ella sola de todo. Él, que nació un 29 de febrero de un año bisiesto, ve su cumpleaños como un evento raro pero deseado, y es precisamente ese día que se encuentra con su compañero Digimon. El pequeño Louis, que recién cumplía 4 añitos, vivía rodeado de abuso, precariedad y tristeza. Encontrar a su compañero en estas circunstancias hace que el Digimon, que se llamaba Ukomon, vea en Louis no un amigo, sino a alguien vulnerable a quien proteger y hacer feliz a toda costa. A partir de ahí, el objetivo de Ukomon será darle la mejor vida posible a su compañero humano y cada 4 años celebrarle un cumpleaños mejor que el anterior. Happy birthday to you. A ver, todo esto suena bastante interesante y de hecho se va complicando poco a poco. Ukomon funciona casi como una lámpara de deseos y como todas las películas de deseos mágicos, estos se toman muy literalmente y casi nunca salen bien. Así, el Digimon le otorga felicidad a Louis, pero a costa de controlar mentalmente a los demás, en escenas que tocan el terror por momentos. El aspecto tierno de Ukomon tantea con lo escalofriante por lo insensible que puede ser, al poner la felicidad del niño por delante de todo, básicamente convirtiendo a sus amigos, su madre e incluso a su padre enfermo en marionetas que funcionan solo si son controladas por los tentáculos del Digimon. Cuando el joven crece lo suficiente para notar este engaño, se aterra y por supuesto busca desesperadamente salir de esta pesadilla. Ukomon, sin comprender en qué ha fallado o cómo seguir haciendo feliz a Louis, se derrite en desesperación y su vida acaba triste, sabiéndose incapaz de cumplir el único objetivo de su existencia, hacer a su compañero feliz. Ojito con esto, porque ese es el verdadero argumento de la película. Y sorpresa, todo, absolutamente todo, transcurre en el pasado, porque no es más que un flashback larguísimo narrado por el Louis adulto. La historia del presente, la que incluye a los chicos de Digimon 02, está ahí solo como escenario para conocer ese pasado. Años después de esta triste historia, Ukomon llega a la ciudad de Tokio justo en el cumpleaños de su antiguo compañero, para darle el regalo que le había prometido. Darle amigos. Amigos por todo el mundo que fueran como él, que tuvieran un compañero Digimon. Y de nuevo, como lámpara mágica, se descubre que Ukomon había creado vínculos entre Digimons y niños, dando así origen a los primeros niños elegidos. A ver, Toei Animation, 2 cositas. La primera, que forma tan estúpida de querer darle un origen sorprendente a la franquicia. Ya estaba genial ese enfoque controlador y frío que tenía Ukomon. No era necesario hacerlo también la génesis de toda la franquicia solo porque un niño que se sentía solo pidió un deseo en su cumpleaños. Y la segunda,
Los fans de Digimon se pueden dar cuenta fácilmente que esto no tiene ni pies ni cabeza en el lore de la saga. Nada, absolutamente nada de lo que nos habían contado hasta ahora en series y películas concuerda con que los Digimons y los humanos se conecten solo por la serendipia de un deseo malinterpretado. Aún así, si tenemos en cuenta que esta saga tiene casi tantos agujeros argumentales como líneas evolutivas tienen todos estos monstruos digitales, podríamos dejar pasar semejante excusa barata solo con el pretexto de ponerle a la película el subtítulo de El Comienzo. You have to try and see things from each other's perspective. Hey, David! Yeah, I know what we have to do. That's what friendship is! And go! El director y el escritor, que de hecho son el mismo par que nos habían traído Last Evolution, dijeron que si en la anterior habían explorado el final de los niños elegidos, aquí querían explorar el comienzo, sus inicios. Y bueno, cumplieron su palabra. Horrible el concepto, pero hicieron lo que habían venido a hacer. Lo que sí no les puedo perdonar es que la película lleve como título Digimon 02. De verdad, ¿por qué? ¿Por qué hacer tanto daño a un grupo de chicos que ya vienen tan maltratados en todas sus demás apariciones? Hubiera dado igual qué generación de niños elegidos o qué universo de los tantos que tiene esta franquicia estuvieran presentes en esta historia. No hubiera cambiado nada. La trama es Louis y Ukomon. El flashback de casi mitad de la película que se pone a contar el muchacho con su tonito melancólico y una batalla final que pasa en minutos y todo el mundo para su casa. ¿Por qué vendernos esto como el regreso de Davis, Yolei, Cody, Ken, cuando ellos no son el foco de atención? Muchos vinieron a ver esta película como secuela de Last Evolution, como una historia más madura para estos personajes y como el momento tan esperado que tenían para finalmente brillar. Pero no. Ellos son los eternos segundones. Tienen exactamente la misma personalidad que tenían cuando eran niños pequeños y no se despegan de ese carácter de secundarios graciosos que siempre adoptaban cuando el equipo original estaba presente. Pero caramba, el equipo original ya no estaba presente. El final de Last Evolution rompió corazones. Nos despedimos de Agumon y estábamos ansiosos por ver qué tenían para decir la nueva generación. Spoiler, no tienen nada que decir. O al menos sí, pero los callan. Prefirieron darle focos a un desconocido y a su Digimon, que resultan los villanos y los protagonistas al mismo tiempo en esta historia. De verdad, me sentí tan decepcionado después de ver esta película que jamás me hubiese detenido ni por un segundo en pensar en grabarle un video. Pero fue entonces que noté algo. Un detalle pequeño, pero me sobrecogió. Algo que le dio al menos un poco de sentido a esa hora y media malgastada de mi vida. Yo creo que el director y el guionista se equivocaron. Sí, Last Evolution iba del final de los niños elegidos, pero el comienzo no va de inicios, sino de elecciones. Hay muchas críticas diciendo que esta película argumentalmente no tiene sentido porque, según explicaron en Last Evolution, cuando los niños llegan a una edad o madurez emocional específica, pierden la capacidad de tener un compañero Digimon. Y pues acá todos son adultos y siguen teniendo sus Digimons. Y sí, puede que esto sea solo un error de continuidad con un concepto que de hecho también ya era un error de continuidad con el final de la serie de televisión, que de hecho también era un error de continuidad con Digimon Tree, que de hecho Digimon es un caos, no busquen lógica en sus historias. Esto siempre ha ido y va a ir de mensajes. El mensaje de esta película es que, a pesar de que supuestamente fue Ukomon quien creó los vínculos entre humanos y Digimons, nunca queda totalmente confirmado. Después de derrotarlo a expensas de que todos los Digimons desaparezcan del mundo humano, pues no pasa nada. Nada cambia, ningún lazo se rompe, nadie debe decir adiós. Y se reafirma que quizás no hay nada escrito entre la amistad de un niño elegido y un Digimon. No hay ningún vínculo forzado por fuerzas superiores, solo es amistad, empatía, lazos. Esos chicos y esas criaturas digitales decidieron estar juntos y decidieron pelear juntos y deciden seguir haciéndolo porque les hace bien, les hace felices. Este segundo equipo de niños elegidos encontró la forma de vivir con ellos, de incluirlos en sus tareas cotidianas, en la universidad, en el trabajo, hasta en sus planes a futuro. Me hizo sentir mal por el equipo original. Ellos jamás pudieron tener esa sincronía. Desde el inicio siempre tuvieron la frontera muy marcada entre el mundo digital y el mundo real. Nunca supieron encajar ambos en el mismo diorama. De cierta forma, en Last Evolution, ellos mismos fueron los que escogieron decir adiós, crecer. Pero el comienzo me demostró que hay varias formas de crecer. Que decir adiós es tan sano y tan maduro
como también negarse a soltar y aprender a convivir con las cosas. Que si no te hace daño y logras encontrarle lugar en el caos que puede ser la vida adulta, quedarte con aspectos de tu infancia a veces es una buena opción. Y es gracioso cómo los eternos segundones fueron los que me dieron una lección tan hermosa. Ninguna de las dos elecciones es mejor que la otra. Y más de 20 años después, Digimon sigue sorprendiéndome por lo madura que puede llegar a ser. Inclusive si esta vez ni siquiera se lo propuso. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si les gustó, por favor déjenme un like que ayuda un montón, y déjenme en los comentarios si les gustó el video, si han visto esta película, si son fan de Digimon, si nunca han visto anime, lo que sea. A mí me encanta leerlos y responderlos absolutamente todos. Nos vemos en una próxima cita de autor y como siempre les digo, nunca dejen de buscar historias. Un abrazo grande. Chao, chao.